Las tecnologías cloud están aquí para ayudar en ese sentido a las empresas en un momento en el que se hace necesario analizar los retos y las oportunidades que tenemos por delante para lograr una rápida recuperación económica. Lo vamos a analizar enseguida con los expertos de diferentes empresas que conocen muy bien todo este panorama y nos van a ayudar a entender todas las claves. Cedo la palabra a Daniel de Blas, Brand Content Manager de NetMedia, quien va a moderar esta mesa redonda. Todo tuyo. Gracias, Mónica. Efectivamente, llegamos a un momento clave en esta jornada, en este Silicon Cloud Day 2021, que es la mesa redonda con expertos, con fabricantes, en la que vamos a debatir pues, las últimas tendencias, los últimos aspectos que afectan a esta tecnología cloud. Esta mesa redonda la hemos titulado Cloud en España, retos y oportunidades para la recuperación económica. Y es verdad, alguno podrá decir que es un título que podríamos haber puesto hace 5 años o hace 7 años, porque seguramente muchos de los expertos que tenemos hoy con nosotros pues, han participado en más de una mesa redonda con una temática parecida. Y es que la tecnología en la nube es algo que lleva con nosotros seguramente 2 décadas, pero que va evolucionando a pasos agigantados y cada vez más. Y especialmente este último año, pues todo el tejido empresarial español ha visto cómo las restricciones de movilidad, las restricciones de contacto físico han puesto en valor más que nunca cómo la tecnología en la nube ha sido capaz de ser la medicina para que las empresas pues, puedan adoptar rápidamente infraestructuras, puedan acometer esos proyectos que quizá tenían pues en un cajón en la mesa como el teletrabajo o proyectos de colaboración o digitalización que quizá tenían como proyectos y que han tenido que sacar a producción de manera rapidísima. Esto ha hecho que, evidentemente, en el 2020 pues, las tecnologías en la nube hayan tenido un crecimiento importantísimo. Pero aún así se espera que en este 2021 pues, la tecnología en la nube crezca todavía aún más. Se están hablando de crecimientos entre un 20 y un 30%, dependiendo de si se trata de software as a service, de plataforma como servicio, es decir, todas las variedades de nubes que conocemos. Y además vendrá impulsada también pues, por esos planes de digitalización que traen los fondos europeos, que supondrán una inversión de hasta 11.000 millones, ¿no? Así, aunque veníamos ya de una fase expansiva, pues vamos a una fase todavía más expansiva y queremos mostraros en esta mesa redonda con expertos que nos expliquen un poco cómo ven la situación, no solo la del presente, que la estamos viviendo tan duramente, sino qué es lo que viene en el futuro, porque sí que es verdad que se han adoptado muchas vías muy rápido, pero cuando, si Dios quiere, esta situación pues se pase, pues tendremos que echar un poco la vista atrás y ver qué es lo que hacemos con todas nuestras infraestructuras, ¿no? Y ya sin más, vamos a presentar a nuestros participantes, a nuestros ponentes, porque ellos son los protagonistas, son los más importantes en este debate. Y vamos a presentar a Adrián González, Business Development Manager de OVH Cloud, que como sabéis es nuestro proveedor de nube pública en Europa. Buenos días, Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniel. Encantado. Sí, por aquí ando. Encantado. Gracias por la invitación. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Agustín Sánchez, que es también responsable de desarrollo de negocio en Enfon, la empresa de tecnología y comunicaciones en la nube que, pues bueno, se han visto que son tan importantes con las restricciones y que quizá en un futuro muy próximo van a serlo más, porque quizá muchos de los trabajadores que se han hecho remotos nunca vuelvan a trabajar exactamente de la misma manera. Eso lo hablaremos más adelante. Agustín, estás por ahí, ¿verdad? En efecto, ¿qué tal? Muy buenas. Saludo a todo el mundo y también gracias por la invitación. Muy bien. También tenemos con nosotros a Pedro Barranquero, que es responsable de Producto y Marketing de QNAP, que sabéis que son sistemas de almacenamiento hardware, pero ya vamos a ver en unos minutos que el hardware que hay hoy en día pues no tiene nada que ver con el que manejábamos quizá hace 5 o 10 años y ya en algunos casos y sobre todo en el mercado empresarial son todo tecnologías que están completamente integradas con la nube. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también con nosotros a Ricardo Argüello, que es director de Habertech España, que es una compañía pues dedicada a la transformación de negocios y es especializada en proyectos, pues digamos, de estas cosas tan sexys que vemos en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, basada es un partner de IBM, basada en tecnologías Watson de IBM y que vamos a hablar mucho
en esta mesa redonda seguro porque están muy unidas, ¿no? La inteligencia artificial y las tecnologías cloud. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Dani. Gracias a Silicon por la invitación y aquí encantado de participar en esta mesa con todos vosotros. A vosotros, un placer. Y por último tenemos a Xavier San Vicente, que es CEO de Linke, que es una compañía también especializada en esta transformación digital, pero quizá en algo menos visible, ¿no? Porque están sí especializados en esto que estamos viendo últimamente y que es un paso que parece pequeño, pero es importante, que es todo lo que tiene que ver con las migraciones de aplicaciones críticas a la nube, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones como SAP, bases de datos, cosas que quizá hace algunos años todavía nos daba un poco de miedito pasar a la nube, porque en la nube sí teníamos nuestro entorno de desarrollo, teníamos cosas para pruebas o teníamos el disaster recovery, pero pasar las bases de datos que están en el núcleo de la empresa a veces nos ha dado un poco más de miedo. Y Xavier San Vicente su empresa es especialista en esto. Buenos días, Xavier. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No me equivoco en la presentación, ¿no?, de tu compañía. No, en absoluto. Has dado en el clavo. Estamos especializados en ese punto que hace unos años era prácticamente tabú para las empresas, que era migrar cargas críticas a la nube y que ahora mismo creo que ya es una prioridad más que un tabú. Sí, más que nunca las empresas están decidiendo ya que ante la situación que se nos viene tan inesperada, ya hemos aprendido que hay que esperar lo inesperado, como decía un antiguo director de Apple en tiempos antes de que volviera Jobs, y sabemos que las infraestructuras también tienen que estar preparadas. Y la primera pregunta que os quería lanzar es, ya hemos visto cómo las tecnologías cloud han sido esta medicina que esperábamos, esta vacuna para enfrentarnos a las acciones derivadas del COVID, pero ahora nos vamos a encontrar muy probablemente en unos cuantos meses en una situación nueva. Y entonces, ¿cómo creéis que vamos a ver la nube tras la pandemia? Porque sí que hemos visto que se han adoptado muchas tecnologías de software as a service o de infraestructura como servicio, pero quizá dentro de unos meses hay que pararse y decir, hey, ahora voy a reorganizar toda mi infraestructura. No sé si me equivoco. Te voy a lanzar la pregunta primero a Adrián, porque bueno, pues porque vosotros como proveedor de servicios de nube, pues estáis un poco en el núcleo de estos asuntos, ¿no? ¿Cómo ves tú que va a ser la situación del cloud, pues no solo en esta primera mitad del 2021, sino lo que viene para la próxima temporada? Pues, Daniel, la verdad es que la nube siempre ha sido una realidad de aquí a unos años y básicamente lo que la pandemia ha venido a contarnos, ¿no?, ha venido a evidenciar es que las empresas que nos dedicamos, ¿no?, que nuestro core de actividad es IT, es el cloud y todo gira en torno a la nube, estábamos preparados para este tipo de circunstancias, ¿no?, para este tipo de eventos no esperados. Es muy importante que durante estos periodos, ¿no?, ya no tanto en una época de pandemia, sino en otras circunstancias, es importante no relegar ese tipo de servicios, esas cargas importantes que se comentaban anteriormente, en proveedores de confianza, ¿no? Proveedores que se sepa que van a estar ahí siempre que se les necesita, ¿no? Y dentro de este ejercicio de transparencia, ¿no?, dentro de ese ejercicio de esa necesidad que ahora estaba en auge, obviamente lo que va a cambiar es lo que has comentado inicialmente, ¿no? Esos fondos europeos y esas situaciones previas, ¿no?, para aquellas compañías, ¿no?, que a lo mejor su core de actividad no es IT, pero sí que relegan las cargas importantes de su actividad dentro del mundo IT, pues que encuentren o identifiquen claramente quiénes son estos actores, ¿no?, estos partners tecnológicos para poder abordar proyectos futuros, ¿no?, que garanticen la continuidad de la actividad, principalmente en aquellos aspectos que se consideran críticos. ¿Y crees que vais a recoger parte del negocio que quizá ha ido a la nube de manera un poco precipitada, pues que ha podido ir a los grandes hiperescalares como Amazon, como Azure, como Google? ¿Crees que vais a recoger en un futuro parte de este negocio cuando las empresas empiecen a racionalizar un poco más su infraestructura, digamos? Sin duda. De hecho, lo vamos comentando a través de nuestro Vice President, ¿no?, en la región y nuestro director
negocio en España. Nuestro crecimiento no ha parado y ha sido sostenible en doble dígito desde hace unos años. Durante la pandemia, de hecho, nosotros promovimos acciones, ¿no?, para ofrecer cloud de forma gratuita para aquellas empresas, Sí. ¿no?, aquellas actividades que estaban sufriendo durante este periodo. Y estamos convencidos de que vamos a tomar o vamos a formar parte de un activo importante, ¿no?, para estas empresas o para estos partners tecnológicos que estamos aglutinando en torno a nosotros con muchas tecnologías, ¿no?, y con muchos productos nuevos para que cada cliente, ¿no?, cada carga y cada cliente que tenga un planteamiento diferente, porque clientes hay muchos, puedan encontrar en nosotros un cloud provider de confianza y además cercano, ¿no?, porque al final no dejamos de ser, no dejamos de repetir, ¿no?, ese santo y seña de que somos el único proveedor europeo que está dentro del top 10 a nivel mundial. Sí, quizás no vamos a hablar hoy mucho de regulaciones porque aunque es un tema que evidentemente daría para mucho, pero sí que es verdad que hay veces que la gobernanza de los datos o las latencias y demás, pues hacen que sea importante contar con un proveedor más cercano. No sé qué opináis de esto el resto. Te voy a preguntar, por ejemplo, Xavier, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ha sido la situación hasta hoy y cómo la ves tú en un futuro próximo? Sí, bueno, a ver, yo creo que como muy bien decías, la pandemia evidentemente ha cambiado la visión de ver la tecnología en prácticamente todos los clientes. Yo creo que la necesidad agudiza el sentido, ¿no? Y desgraciadamente, si algo ha pasado este año es que ha habido mucha necesidad entre todas las empresas por buscar soluciones imaginativas para poder salir adelante y afortunadamente la nube en todos sus aspectos y sentidos ha ayudado a encontrar estas soluciones que los clientes necesitaban. De todas formas, yo creo que vaya a cambiar, creo que lo que ha conseguido cambiar este periodo de pandemia y que es lo que va a cambiar de cara al futuro ha sido, creo que la lista de estrés, ¿no?, que tenían estas empresas, ¿no?, porque al final, si hablamos ya de digitalización, es un término que ya está más que usado, que ya se lleva abordando, como tú bien dices, en mesas redondas desde hace ya unos cuantos años Sí. y que siempre estaba allí. Yo creo que lo que ha ayudado esta pandemia es realmente a poner este topic en el top 3, sino en el top 1 de cualquier empresa, porque ha visto que en la digitalización, en la transformación y en la nube es donde las empresas encuentran soluciones. Entonces, yo creo que en Sí, el digamos futuro, que por eso este año también todas las nos empresas... hemos... Sí, ¿no? Transformaciones que se han hecho, digamos, forzadísimas, muy rápido. Y por eso te preguntaba también si veías que la situación, quizá dentro de unos cuantos meses, cuando, si Dios quiere, la pandemia pues ya sea una cosa en la que no pensemos como a día de hoy, pues la situación cambie. Porque muchos de estos proyectos, por ejemplo, de teletrabajo que se han hecho muy rápidamente, quizá, pues bueno, vayan a una fase distinta. No creo tanto en la migración de aplicaciones críticas, pero algunas empresas de pronto se pueden, en un momento dado, mirar la factura, ¿no?, de sus proveedores cloud y empezarse a preguntar cosas, ¿no? Evidentemente, Creo, no sé. está claro. Dime Sí, tú qué sí. opinas. No, está claro, todo coincido totalmente. O sea, evidentemente, si algo ha exigido esta pandemia en muchos casos es actuar de forma rápida para poder dar continuidad a los negocios. Eso ha llevado a hacer acciones que no han sido todo lo consensuadas y planificadas que proyectos de este tipo requieren, con lo cual, evidentemente, conforme se normaliza la situación, pues todo cliente va a mirar por ver y entender realmente cuál es la situación actual en términos de nube. Creo que una de las ventajas que precisamente ofrece la nube es esa flexibilidad en el uso de los recursos y es la que va a permitir que esta normalización se haga de forma no traumática, también todo lo rápido que exija cada cliente y que precisamente más que cambiar el uso, digamos que lo normalice en base a las necesidades que tenga. Y como tú bien dices, pues a lo mejor el cambio de trabajo de una presencialidad total a muchos trabajos que se han hecho de forma 100% remota en las empresas, pues bueno, con el probablemente y se normalice la situación, volverá a una situación o mixta o igual a la anterior. Lo que nos va a permitir la nube precisamente es, bueno, poder adaptar gracias a la flexibilidad que nos da de que esos sistemas, pues bueno, funcionen para las necesidades que tengan en cada momento, ¿no? ¿Pensáis que vamos, bueno, desde luego la nube híbrida es una de las grandes tendencias de los últimos años, pero si bien con la pandemia en el 2020 y estos primeros meses se han popularizado mucho, se han activado mucho las soluciones de software as a service, incluso vosotros tenéis algunas posibilidades de este tipo, ¿no? Pues para bases de datos Oracle o sistemas
WhatsApp, sí que seguramente vamos a una realidad más híbrida. No sé quién quiere continuar. En este caso, por ejemplo, yo creo que pues te voy a preguntar a ti porque vosotros sois fundamentalmente un fabricante de hardware. En QNAP son sistemas de almacenamiento, pero sí que es verdad que vuestro hardware está ya, diría que es cloud native, ¿no? Como las aplicaciones, está muy pensado para que sea una extensión de la nube, como le pasa a los últimos servidores hiperconvergentes que se fabrican pensando en que son sistemas que se gestionan igual que las nubes. Pues efectivamente, fíjate que inclusive tenemos un sistema operativo que está basado directamente en la nube, se llama QTS Cloud, que directamente se puede instalar, por ejemplo, en Amazon S3 o en Azure, en diferentes nubes, para que haya una versatilidad a la hora de trabajar. Ya sabemos que cuando hablamos nube, en nuestro caso, lo que queremos es que los servicios sean accesibles, es decir, cuando tú montas un almacenamiento local, al final, ahora con este cambio que se ha producido en el mundo realmente, pues claro, necesitamos una velocidad de conexión, un acceso a los servicios que si lo tenemos en local, en las empresas, nos hemos dado cuenta de que no está todo lo optimizado que pudiera estar. ¿Y qué se ha hecho? Pues directamente, evidentemente, contar con nube. La infraestructura que tienen los servicios en la nube, pues es evidente que no es comparable a una pyme, a una empresa local, a nivel de velocidad, a nivel de optimización, a nivel de rendimiento. Entonces efectivamente tenemos software nativo, uno de ellos se llama Hybrid Mount, por ejemplo, que lo que hace es combinar, hibridar, que era lo que decía Daniel, pues ese almacenamiento en la nube y también en local, para que dependiendo del usuario que se tenga que conectar, pues tenga una mayor flexibilidad y un mayor acceso, ¿no?, en esto de la nube. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación que se llama QObjects, que lo que permite es desarrollar servicios directamente en la nube, compatible con Amazon S3 en este caso, y es lo que hacemos, ¿no? Entonces, QNAP tiene muy claro que la nube tiene que formar parte de esa optimización a la hora del trabajo que podemos realizar todos los días. Sí, evidentemente, como decía, una de las grandes tendencias es este mundo híbrido, ¿no?, en el que el hardware se crea, se fabrica pensando en la nube, e incluso los sistemas operativos también se crean pensando en que sean híbridos, es decir, que puedan controlar tanto o gestionar tanto la parte de hardware que tenemos on-premise o las aplicaciones que funcionan más en el on-premise, con todo lo que es el despliegue, ¿no?, de contenedores o de microservicios que están funcionando en la nube y que automáticamente se gestionan. No sé, el resto que pensáis, ¿estamos llegando a esta madurez de la nube híbrida? ¿Hay una mayor sencillez ya a la hora de gestionar toda la infraestructura, esté en nuestro on-premise o esté en la nube? ¿O alguna empresa se puede estar encontrando que está utilizando nubes, pero por no tener una estrategia correcta, pues lo que está añadiendo son capas de complejidad, nuevos silos de información que antes estaban en el on-premise, ahora están en la nube y además una factura importante de servicios? No sé quién quiere contestar. Esta te la voy a lanzar a ti, Ricardo, pues porque, bueno, vosotros también hacéis proyectos muy variados, aunque estén centrados en inteligencia artificial, pues también veis un poco en vuestros clientes cómo está esta infraestructura, esta hibridación. Sí, claro que lo vemos. Para nosotros tenemos una aproximación un poco más de la parte del desarrollo y del negocio, pero cada vez esto es mucho más vertical. Y sí estamos viendo que hay una madurez. Nosotros, bueno, como sabes, nuestra apuesta en este mundo ha sido por la nube, la nube, especialmente la plataforma de contenedores de IBM, especialmente desde la adquisición de Red Hat, y entendemos que hay que eso nos permite pues convertirlo en una pieza clave para todo este despliegue de contenedores, ¿no? Los desarrollos disponen de un sistema rápido y seguro para desplegar sus aplicaciones en los clústeres de Kubernetes. Y bueno, la idea es que IBM, gestionando el servicio sobre OpenShift, pueda ocuparse de gestionar estas plataformas y que la compañía pueda centrarse en innovar con los diferentes servicios en cloud, como los servicios cognitivos, por poner un ejemplo, hablando de la inteligencia artificial, pero otros muchos servicios, herramientas de open source que tiene Red Hat y toda la capa de middleware
que disponemos, de automatización, de analítica, de seguridad, de modernización, basada en estas plataformas de contenedores OpenShift. Sí, OpenShift, ¿no? Junto con otros sistemas operativos que hay para la nube, ¿no? Pues estoy pensando en Azure Stack, por ejemplo. Todos estos sistemas operativos que lo que buscan es eso, es vamos a centralizar la gestión, vamos a manejarlo todo como si fuera nube, todo lo que podamos, por lo menos, y así vamos a conseguir pues que mediante políticas pues haya que administrar lo menos posible para que la gente de IT se centre en innovar, que al final pues es algo para en un futuro. Hilado con el tema de la hibridación, hay otro aspecto importante que es el que tiene que ver con los entornos multinube. Es decir, muchas empresas se pueden estar planteando si elegir una nube es como el matrimonio de antaño, irrompible, o como le llaman el Hotel California, ¿no? Del que te registras pero no puedes salir. ¿Creéis que ahora por fin pues los grandes proveedores de nube están siendo más agnósticos o están siendo más permeables a la hora de permitir que los administradores o que las organizaciones manejen distintas nubes? No sé a quién lanzar esta pregunta. Quizá Adrián, en este caso, otra vez, como proveedor de sistemas cloud, nos puede contestar si estás viendo, porque vosotros entiendo que seréis un proveedor muy agnóstico en ese sentido, porque tenéis que convivir con los grandes hiperescalares, pero quizá entre ellos, pues hasta ahora no lo tenían tan claro que tenían que convivir. Pues sí, Daniel. Lo cierto es que, como se ha ido comentando, hay una parte muy importante, ¿no? Esa parte de evangelización de las tecnologías, ¿no? Ese conocimiento. Yo creo que hay un aspecto importante, ¿no? Al final, el ofrecer tecnologías lo más abiertas posibles, ¿no? Donde no haya ese concepto de vendor locking, ¿no? Donde el usuario final, el cliente, siempre tenga la posibilidad de decidir dónde va y si sale, ¿no? De las tecnologías. Nosotros, al final, OVH Cloud siempre ha abogado, ¿no? Por que sea lo más fácil de consumir, ¿no? Lo más predecible respecto a costes y que las tecnologías sean más transparentes sin ningún tipo de API propietaria, ¿no? Ninguna tecnología propietaria que implique, en algunos casos, cuando se quiere planear o plantear el hibridar esas tecnologías, ¿no? Que al final haya una parte de refactorización de las soluciones o un trabajo un poco más laborioso detrás, ¿no? Entonces, obviamente, como proveedores, nosotros abrazamos todas las tecnologías, creemos que todos los cloud providers y todas las empresas como las que se ven aquí representadas hoy en Silicon tienen un papel fundamental, ¿no? A la hora de abordar este tipo de cargas, de gestión de cargas a la nube. Es muy importante eso, la parte de trabajar esas tecnologías y trabajar tecnologías que permitan al final al cliente decidir en cada momento dónde quiere tenerlas. Un ejemplo muy claro dentro de la hibridación, no solo la posibilidad de ofrecer cloud público o cloud privada, como digamos, se está consumiendo en el mercado, sino también la posibilidad de hibridar entre diferentes proveedores, ¿no? Que ciertas cargas estén en un sitio, unas críticas se decidan poner en un cloud provider por unas características o porque cubren mejor las demandas de los clientes y otras en otros porque cubran otro tipo de demandas. Al final es que cada cliente pueda obtener el beneficio de cada una de las tecnologías y nubes que hay en el mercado. Y para eso también, obviamente, es muy importante tener, como pasaba en el caso que comentaban de QNAP, la parte de red, ¿no? La parte de comunicación, la importancia de que tampoco haya ningún tipo de costes ocultos respecto al tráfico, ¿no? Entrante y saliente de las nubes, ese tipo de cosas que, como decíamos antes, sí, ¿no? El poder tener una factura predecible en cada momento, ¿no? Y saber desde el primer momento lo que vamos a pagar y lo que nos va a costar crecer o decrecer en cada momento. Sí, ese es otro de los caballos de batalla, ¿no? El hecho de la capacidad de tener visibilidad de lo que estás usando en la nube y también pues, de las facturas que van a venir, ¿no? Que va muy asociado a eso. Hablando también de hibridación, os he comentado al principio que evidentemente la pandemia, el COVID, nos ha mandado a muchos profesionales a trabajar pues, en nuestra casa o a trabajar de manera remota. Pero quizá esto es una situación nueva no solo para las empresas que tienen que mandar a sus trabajadores fuera, sino también para los proveedores de tecnología que han visto un panorama totalmente distinto y uno distinto puede llegar se habla mucho de esta presencialidad híbrida, ¿no? Es decir, pues trabajadores que van a ser fundamentalmente remotos, que quizá eventualmente pues tienen que ir a trabajar a un coworking o tienen que ir a una oficina en la que no pueden estar días, pero sí necesitan esos recursos o los van a necesitar que les hagan no echar de menos sus oficinas físicas anteriores. Y esta pregunta es para ti y para
para Agustín, de Enfon, porque vosotros pues hace tiempo que tenéis pues sistemas de comunicaciones en la nube, pero ahora se adaptan mejor que nunca a esta situación que vamos a ver en un futuro próximo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a trabajar cuando pase todo esto? Pues claro, esto casi hila con la primera pregunta. La nube tras la pandemia, primero no sabemos, nadie sabe realmente, ¿no? Cuándo va a acabar la parte económica y de salud. Pero ya el cambio ha iniciado. Estamos hablando de pasar de un 6-5% de personas en modo teletrabajo a más de un 35% actualmente. Es muy probable que este volumen se mantenga o se incremente en los siguientes años al margen de lo que pase. Esos son datos, perdona, de vuestros, ¿no? No, estos son datos de varias fuentes, la fuente está en Cabel, la fuente también puede estar en la gente con la que hicimos hace unos meses también un evento, CGI, es la gente del grupo CGI, hay varias fuentes, también Gartner, hay varias fuentes que hablan un poco de este volumen, igual que, por ejemplo, estábamos hablando de una penetración en España de un 2%, 3% de voz IP y bueno, pues se han multiplicado en estos 12 meses, 10 meses que se han ido incorporando muy rápidamente muchos clientes. Entonces, bueno, pues estamos en un panorama en el que lo que ha cambiado no es el cloud, lo que ha cambiado es el usuario, es el mercado. Por un lado, el usuario lo demanda más porque es una herramienta flexible, que normalmente se ajusta a pago por uso, que puedo probar muy fácilmente. El concepto de piloto casi es más pues como un LinkedIn o cualquier otra cosa. Lo uso un mes y me va bien contrato y si no paro. Entonces son muchas cosas a la hora de plantearse un modelo de uso. Luego ya tiramos a decir, bueno, ¿cómo lo usa la gente? ¿Hibridación, no hibridación? Pues claro, mucha gente no deja lo que ya tenía, sea cloud o sea on-premise, porque ha hecho una inversión y no se puede desprender de un día para otro. Pero es verdad que todos los fabricantes de software, de hardware, los propios proveedores de cloud están flexibilizando mucho sus arquitecturas. Y aquí casi pues es un poco una cosa que nos encontramos, ¿no? Clientes que quieren consumir su telefonía desde las oficinas cuando vuelvan en el teléfono, a gente que ya se va a quedar siempre usando la telefonía desde el PC o desde una app móvil, porque nosotros lo que ofrecemos es el número de teléfono fijo de siempre, la extensión, que tengas el teléfono fijo, que tengas el móvil, que tengas el PC o incluso usuarios de comunicaciones unificadas o usuarios de entornos colaborativos como Teams. Cuando tú llamas desde Teams, llamas desde tu número fijo. Porque hemos visto también que estos sistemas de colaboración pues han sufrido una eclosión importantísima, ¿no? Con todo este teletrabajo. Te doy las cifras porque yo las cifras que había oído de adopción de teletrabajo eran bastante más altas de lo que tú mostrabas. Quizá las que yo he visto pues sí que hablaban de cerca de un 70% de gente teletrabajando y no sabemos qué porcentaje se va a quedar, pero sí que es verdad que un alto porcentaje va a tener este trabajo híbrido. Y vosotros tenéis soluciones pues para estas organizaciones que quizá pues en un futuro se planteen que a lo mejor pues no les interesa tener estas otras soluciones de colaboración pues por lo que sea, por su precio, porque exigen un determinado hardware o por lo que sea, o a un coworking, por ejemplo. Claro, de hecho en un coworking nos encontramos que son los propios dueños de los coworking los que ven la oportunidad porque claro, pueden ofrecer este servicio, ¿vale? En el que al cliente final le ofrecen, pues yo tengo una operadora que lo que hace es recibir tus llamadas y transferírtelas y tomar notas. Bueno, pues me da igual que la operadora esté en su casa o me da igual que el cliente del coworking venga un día o dos a la semana, su extensión sigue en su casa, su extensión sigue en su móvil, ¿vale? Y él cuando llama sigue llamando desde el número de su oficina. Pero bueno, yéndonos también a la parte ya no del consumo, de esta hibridación de tengo que es un teléfono fijo o un PC que es un teléfono fijo, hay otros servicios. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que piden una integración CTI, el poder llamar desde un Salesforce o desde un SAP y recibir llamadas y que se registre. Ya no es que reciba la llamada y vea quién es, sino que al abrir esa llamada salte la tarea en esta aplicación
diciendo, oye, que ha llamado a esta persona y dejas un registro de qué has hablado con esa persona. Por medio tenemos un SAP, que puede ser un SAP HANA, que está en una nube, porque es un software as a service. Nuestro servicio también es un software as a service. Y en medio, a veces dices, bueno, y un servidor CTI, ¿para qué quieres si eres un fabricante cloud que instale una aplicación en un servidor local? Pues bueno, porque muchas veces es el propio cliente que dice, no, la base de datos de clientes, todavía aún hoy, Claro, te piden que la base sí. de datos de clientes esté en local, aunque luego genere los problemas de redundancia y por dependencia de las comunicaciones del sitio donde tienes el servidor físico, genere problemas. Pero bueno, es un poco a la carta y bajo un poco de demanda de lo que pidan los clientes. Pero esa hibridación, Sí, exactamente. yo creo que es algo que está por madurar y que al final es lo que da una entrada muy importante a los especialistas en integración, ¿no? El poder integrar, por ejemplo, un sistema de monitoreo de llamadas como el que tenemos nosotros, que a veces los clientes no lo consumen en nuestro producto, en nuestra pantalla de monitorización de llamadas, sino que quieren que ese modelo de datos se exporte, por ejemplo, a un ClickView o a otra solución o a un Power BI, que efectivamente es un servicio que va a estar muchas veces en otra nube, ¿no? Entonces yo creo que es muy heterogéneo y que aquí el papel importante, más allá de la diversidad y de la flexibilidad de los fabricantes, que no sean monolíticos, está muy, muy marcado el papel del integrador y del partner tecnológico para crear un ecosistema. Porque al final lo interesante del cloud es Está bien la que tengáis flexibilidad y la soluciones libertad. como estas, que van mucho más allá de los entornos de colaboración, digamos, de andar por casa, que son los que más se han popularizado, ¿no? Pues con Teams o como pueden ser las aplicaciones de la G Suite y demás. Hay vida mucho más allá y hay clientes con necesidades muy específicas. Todo esto que has comentado, ¿no? Cómo el sistema es capaz de redirigir o de tomar nota de un mensaje, ¿no? Es decir, a mí me gusta hablar de un ejemplo, por acabar, que es muy gráfico, no quiero usar ni digitalización ni palabras de estos. ¿Cuántas veces se nos da una reunión porque falta una o dos personas? ¿Por qué no tienen Teams? ¿Por qué en ese momento van en el coche? Porque usan, yo qué sé, Linux por cualquier situación, ¿no? Bueno, pues es muy frecuente, o lo principal por lo que la gente quiere integrar el mundo entorno colaborativo Teams con teléfono, es para incorporar a un fijo o un móvil a alguien que se nos saldría de otra manera de una multiconferencia hecha. Es una tontería, pero pasa muchas veces y tiremos de recuerdo cuántas veces se nos ha caído una sesión por algo así. Sí, es verdad que evidentemente hay soluciones que son muy específicas y que muchas empresas las requieren, como lo que dices tú, el caso, ¿no?, de poderte unir a una reunión. Mira, quería entrar en uno de los temas que son más interesantes para el público, ¿no? Es el que tiene que ver con estas nuevas tecnologías, quizá ya no son tan nuevas, pero que sí que cada vez están más extendidas, ¿no?, entre las organizaciones también, porque las nubes están haciendo que sea más fácil adoptarla. Estoy hablando, como podéis saber, todo lo que tiene que ver con proyectos de datos, proyectos de data, de machine learning, inteligencia artificial. ¿Creéis que ahora sí ese momento en el que la inteligencia artificial empieza a dar verdaderos frutos? Porque sí que estamos viendo en sectores como el retail o los transportes y demás, donde gracias también al IoT o tecnologías de conectividad, que también me gustaría que tocáramos, como el 5G, pues pueden traer un futuro muy distinto, ¿no?, para las empresas también, por ejemplo, lo que decía, del entorno industrial. Quizá en este caso, Ricardo, me puedes contestar tú, porque vosotros trabajáis en todos estos proyectos de inteligencia artificial y hacéis cosas que quizá hace algunos años despertaban alguna sonrisa, ¿no? Es decir, por ejemplo, los asistentes inteligentes que hace 5 años veíamos demostraciones y decíamos, uy, le falta todavía esto llegar a la 2.0. ¿Cómo veis este aspecto de la inteligencia artificial y cómo es capaz de impulsar muchos negocios ya a día de hoy? Pues mira, Dani, estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho del cloud como habilitador o como catalizador, como acelerador de todo esto. Al final, la inteligencia artificial y el cloud son dos tendencias clave que están yendo muy unidas. Van unidas, sí. Porque
al final la inteligencia aporta, la IA aporta la inteligencia y el cloud aporta la agilidad que nos hace accesible. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando empezamos con la inteligencia artificial hace ya muchos años, que había aquellos grandes sistemas monolíticos casi imposibles de implementar. Y hubo un momento, en el año 2014-2015, cuando varios proveedores, entre ellos IBM con su inteligencia artificial de Watson, tomaron una decisión que está basada en la nube, que está basada en aquellos momentos en la nube pública, en componentizar o descomponer toda esa inteligencia artificial en servicios cognitivos de conversación, de machine learning, de reconocimiento de lenguaje, de reconocimiento visual, de texto a voz, bueno, toda una serie de servicios en la nube que es muy fácil incorporar, que ahora resulta muy fácil incorporar a los procesos de negocio y a las aplicaciones para realmente hacer accesible esa innovación a cualquier compañía, a cualquier proceso de negocio, en cualquier aplicación que estamos pensando en automatizar, en cualquier automatización, incluso de IT, de despliegues, en cualquier aplicación de analítica, como tú decías. Claro, después, obviamente, pues toda esta hibridación, todo este paso a un mundo, a unos entornos mucho más híbridos y multicloud, pues nos están permitiendo aún innovar mucho más y llegar pues, por ejemplo, a llevar estos algoritmos de inteligencia artificial al borde, ¿no? Como dicen, a un coche autónomo, por estos problemas de latencia que comentaba antes Agustín, por ejemplo. Y bueno, totalmente de acuerdo contigo. Hay un elemento clave, además, que seguramente pues, lo han vivido duramente muchas empresas. El otro día estaba asistiendo a una reunión con CIOs en la que explicaban cómo, evidentemente, el hecho de que no puedas tener contacto con otras personas, el hecho de que no te puedas desplazar, pues muchos procesos empresariales que no estaban digitalizados es que se han tenido que digitalizar sí o sí. Y para esto, tecnologías del reconocimiento de imagen o del reconocimiento de escritura manuscrita, pues por ejemplo, pues para verificar una firma, o tecnologías como la voz a texto, son claves para muchos desarrollos que hay que hacer sí o sí porque las circunstancias nos impiden esos procesos de manera tradicional. Totalmente. De hecho, en realidad las tecnologías existían, pero yo creo que estos dos drivers, ¿no? Estas dos dimensiones que nos hemos encontrado, por un lado el tema de la pandemia que estás comentando y por otro tema el tema del cloud, que agiliza mucho y acelera y permite incorporarlo. Yo te puedo dar ejemplos de pues, estos asistentes que hemos desarrollado en 10 días para resolver consultas sobre el COVID o temas mucho más potentes, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo cómo gracias a tecnologías de hiperautomatización con inteligencia artificial, robots, etcétera, pues han permitido, por ejemplo, que los bancos en un momento de mucha volatilidad de la demanda, por ejemplo, en estos casos en los que se está concediendo muchísimos más ICOs de lo que se estaba pensando, o el tema de las moratorias, pues han sido capaces de responder en estos momentos críticos gracias a estas tecnologías que por un lado conjugan el cloud para gestionar esta volatilidad de la demanda y estas tecnologías mucho más innovadoras. Imagina llevar esto pues al sector público con ERTES o bueno, por no hablar del sector sanitario. Xavier, quizá tú tienes también algo que contarnos en esto, porque vosotros también estáis muy metidos en estos proyectos de transformación basados en tecnologías pues, en los que la inteligencia artificial o tecnologías sin contacto y demás tienen mucho que decir, ¿no? Sí, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho hasta ahora, con lo que han dicho los compañeros. Es evidente que el haber mandado a muchos de los empleados, las empresas a sus casas, ha hecho o ha aumentado la necesidad de tener tecnologías que resolvieran estas situaciones y ha hecho también que el hecho de que los clientes de muchas empresas estuvieran en sus casas y ya no pudieran ir presencialmente, pues hayan tenido que aumentar soluciones para poder llegar y para poder tener una mayor permeabilidad en todos los canales, ¿no? En este sentido, pues nosotros sí que es verdad que, como dices, hemos estado ayudando a empresas con tecnologías como son, pues bueno, asistentes de voz virtuales para poder llegar, que cualquier negocio pueda llegar a la casa de cualquier persona, ya no desde una pantalla, sino simplemente con la voz, con tecnologías como son los contact centers virtuales para que cualquier empresa desde cualquier punto del mundo pueda
seguir dando la cobertura y el soporte necesario a todos sus clientes, estén donde estén. Y al final, todo esto, un poco conjugado con lo que decías antes de la importancia del dato, yo creo que también estas tecnologías y el cloud principalmente ayuda a las empresas a ser conscientes de que manejaban una cantidad de datos que tenían una utilidad y una funcionalidad importantísima y que analizándolos y utilizando esos datos correctamente y luego aplicando las tecnologías adecuadas, pues pueden sacar muchísima información, no solo para ahora, sino para el futuro, sabiendo que en el futuro hay una incerteza totalmente enorme y hay una incapacidad para poder saber lo que pasará, ¿no? Gracias a estas tecnologías, pues bueno, pueden permitirse el lujo de poder avanzar qué es lo que puede llegar a pasar, cómo pueden responder los clientes ante cada una de las situaciones y así poder responder en base a esa situación. Uh-huh. Sí, sí. Lo cierto es que con la inteligencia artificial pues siempre se nos ha un futuro pues muy impresionante, pero también en el día a día estamos viendo ya que es muy funcional y cada vez es una cosa más del mundo real para las organizaciones. Y estoy pensando, por ejemplo, en sistemas de automatización, ¿no? De RPA, pues como para cosas tan, pues que pueden ser tan poco interesantes como la contabilidad o para tareas que tienen que ver con las finanzas, pues puede ser muy importantes para ahorrar horas de trabajo en las organizaciones. Todo ello unido también pues a tecnologías como el IoT, las tecnologías Edge, en la que vamos a ver que todos los procesos empresariales al final pueden estar ayudados por inteligencia artificial. Te lo voy a preguntar a ti, Adrián, porque, pues bueno, me imagino que vosotros también estaréis en muchos proyectos en los que se ve cómo se integran este tipo de tecnologías con una utilidad inmediata y que además con una posibilidad de hacerlo pues con unos costes muy contenidos ya, ¿no? Claro, como comentaba Ricardo, y al hilo un poco también de la parte de inteligencia artificial y todo tiene que ver con ello, al final todos estos elementos de los que estamos hablando, de una manera u otra, reposan, ¿no? Obviamente dentro del cloud, pero una es dependiente de la otra o una complementa a la otra de alguna manera, ¿no? Obviamente para ello es muy importante que de todo lo mencionado, ¿no? La parte de tener las capacidades, ¿no? Se está viendo que no solo es la demanda desde los diferentes puntos o regiones del planeta, ¿no? La importancia de entregar, ¿no? Hacer el delivery de esas soluciones lo más cercano a los clientes, ¿no? A los consumidores de esos productos, ¿no? El footprint de los cloud providers y de los proveedores de soluciones del tipo que sean, necesitan tener esa capacidad, ¿no? De poder relegar esas cargas en todos los destinos más cercanos al cliente final. Desde el punto de vista de red, reitero otra vez el mensaje, ¿no? La posibilidad de que circulen los datos de una manera u otra, primero desde un punto de vista de que no hay costes adicionales y también otro aspecto que has dicho inicialmente que no querías mencionar mucho, pero que no me gusta dejarlo como olvidado, es la posibilidad de que el cliente a través del partner tecnológico siempre tenga la posibilidad de decidir dónde quiere que repose esos datos, esas cargas, porque la importancia de las cargas la determina el cliente final y el poder tener esa trazabilidad, ¿no? De los datos. Hay iniciativas, ya sabéis, iniciativas europeas como es Gaia X, que os invito a consultar offline, que están abogando, ¿no? Porque dentro del contexto europeo en particular haya cierta seguridad o ciertas garantías de cara a esos clientes a cubrir estas necesidades. Y luego desde el punto de vista de Edge Computing, IoT, obviamente la seguridad. No nos olvidemos de que la seguridad es absolutamente clave. Las empresas de seguridad ante el mayor número, ¿no? El aumento de la cantidad de datos desde el punto de vista de todas las tecnologías, como también de la cantidad de objetos que están conectados a la nube, esto aumenta las posibilidades exponencialmente de sufrir una brecha de seguridad. No tengo que mencionar nombres, sí, pero de todos es bien sabido el ransomware, por ejemplo, eso que dices de que el perímetro ha desaparecido, ¿verdad? Exacto. Entonces, el paradigma de la seguridad ya no es tan fácil, ¿no? Y ya son tantos elementos. Entonces, seguridad desde el punto de vista de ataque de denegación de servicios, que, por ejemplo, nosotros ofrecemos un servicio que es gratuito a todos, inherente a cualquiera de las tecnologías que ofrecemos, o cualquier otras tecnologías como IDS, IPS, otras tecnologías avanzadas de seguridad que lo requieren la banca, el sector financiero, como hemos mencionado anteriormente, el tema del dato, de la salud, que es algo completamente indispensable, ¿no? Y que tiene sus propias regulaciones en cada caso. Ya digo, es
el tema de la nube y todas las opciones son muchas, pero también cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental en cada una de nuestras especialidades, ¿no? Para poder garantizar al cliente final y para dar la confianza al cliente final de que moverse a la nube es algo seguro y es algo que va a garantizar la continuidad de su actividad. Sí, yo recuerdo hace muchos años cuando se hablaba de, bueno, y todavía se habla, ¿no? De cómo la gestión de la seguridad en la nube es distinta. Por suerte hoy tenemos también una mesa redonda dedicada a la seguridad en la nube, pues que claro, es un aspecto que da para una mesa redonda completa y varias, ¿no? Porque los fabricantes de seguridad además no solamente están ya en la nube porque es lo que tienen que proteger, como decíamos, el perímetro ha desaparecido y las técnicas y las estrategias para proteger la nube o las infraestructuras híbridas son distintas. Lo que sí quería era que me dijerais también vuestra perspectiva en esto que decía de la inteligencia artificial, que ya está en todo. Es decir, ya cuando te mandan un mail, si lleva un PDF que es una factura, un sistema RPA puede detectar que es una factura, puede validar que la firma es correcta, se la puede mandar al sistema de administración donde no la tiene que ver un administrativo porque ya se contabiliza y todo eso entra en el sistema de facturación y en consolidación para que los financieros pues tengan rápidamente una información de lo que está pasando. ¿Creéis que vamos a...? Porque no sé, por ejemplo, en el caso vuestro, Pedro, no sé qué papel juega la inteligencia artificial, pero parece que es que ya cualquier cosa que vendas en una empresa tiene que tener estas tecnologías de inteligencia artificial y tiene que, por lo menos, reducir la complejidad, porque si tú a un administrador de sistemas, a un empresario, le das algo que le va a dar otra pantallita en la que tiene que interactuar, quizá pues no se vea con muchas ganas de tener otro elemento que le genera complejidad. Claro, al final el aprendizaje de las interfaces y de cómo funciona cada dispositivo o cada software, al final siempre puede ser un pero realmente es una evolución. Nosotros tenemos un software, por ejemplo, que es QAI, que al final funciona con los típicos algoritmos de Google o Microsoft, lo que tú decías, es decir, se puede integrar en QNAP, pero el funcionamiento de ese algoritmo de inteligencia artificial ya es conocido, ¿no? Porque quien está programando en el algoritmo de Google, por ejemplo, pues va a usar el mismo lenguaje. Fíjate que ahora, con todo esto, por ejemplo, nosotros nos estamos centrando en una aplicación de software que se llama QRFace, que al final, pues como bien decías, ¿no? ¿Quién va a la oficina ahora, por ejemplo? Pues no te hace falta, o el abrir la puerta directamente que con una cámara, pues detecte tu cara, detecte quién eres, sepa que has estado a tal hora o que has salido, entrado y que, pues evidentemente tengas un acceso sin necesidad de andar manipulando ni tarjetas, ni pomos, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, efectivamente, esto se ha acelerado, iba a llegar, pero está claro que por la situación, sí, que al final, bueno, pues hay que ver el lado positivo, se ha acelerado. De la misma forma, por ejemplo, cuando estabais hablando, fíjate ahora para firmar los contratos que antes te tenía que firmar uno en un país, se mandaba por correo rápido a otro país para firmar y ahora ya se hace digitalmente, ¿no? Ya estaba la solución, pero ahora se ha dado todo mucho más rápido, ¿no? Y en relación a, bueno, lo que estaba hablando al principio de inteligencia artificial, pues está claro que el tema de seguridad a la hora de reconocimiento y de que haya hardware suficiente, porque como bien has dicho antes, nosotros somos fabricantes de hardware, aunque el 70% de la plantilla que tenemos es ingenieros de software, porque sabemos que el valor añadido está ahí, en lo que puedas hacer con ese hardware, pues está claro que damos ese valor añadido a la hora de la seguridad. Y como decía nuestro compañero también con el tema de ransomware, que claro que ha hecho destrozos absolutos en grandes compañías, pues está claro que hay que tener un plan para evitar, ¿no? ese desastre. Uno de ellos es, por supuesto, tener tus datos en la nube, lo que decía antes, ¿no? Que la infraestructura que tiene una grande compañía, como puede ser nuestro compañero de VH Cloud, pues está claro que no lo va a tener una pequeña empresa, lo tienes en la nube, aunque también localmente pues puedes disponer, por ejemplo, de las famosas instantáneas, de los snapshots, que QNAP no tiene nativo, para poder hacer una vuelta atrás rápida a la hora de recuperar la información. Como os decía, sí, o sea que es una realidad. Todo sistema empresarial tiene que estar dotado de inteligencia y sobre todo una inteligencia que resulte útil. Agustín, en vuestros sistemas también entiendo que esto es un papel principal, porque como has explicado, pues una centralita inteligente pues tiene que ser capaz de entender quizá un mensaje de voz, lo que tiene que hacer con él. Claro, en y principio... Esto es una para...
Sí, claro, sí, vamos. sí. La idea es que, bueno, algunas de las funcionalidades que tenemos en los add-ons o en las soluciones específicas de Contact Center, sobre todo van muy centradas en la parte de reconocimiento de texto, sobre todo para hacer este paso de conversación a texto, ¿no? Pero cada vez está más extendido. El otro día estuve en un foro de relación al cliente donde preguntaban pues bueno, ¿dónde está la frontera entre seguir utilizando acción humana y utilizar métodos de inteligencia artificial o de cualquier otro método online para hacer una solicitud o una petición de servicio? Bueno, pues al final hay muchos elementos de reconocimiento de voz, por ejemplo, que se utilizan para reducir costes en una plataforma de contact center, típicamente, donde a lo mejor un 5, un 10, un 15% de estos agentes no van a estar derivando la llamada al skill adecuado, porque hay una capa de inteligencia artificial o de reconocimiento de voz, bien vía IVR o bien mediante chatbots, que te llevan a la persona que te va a atender físicamente por teléfono. Porque al final, cosas de mucho dinero, consultas de cierta complejidad, cosas urgentes y críticas como son temas de salud o qué pasa con mi camión que tiene una carga de 500.000 o 2 millones de euros. Es muy raro que este trámite se haga online, ¿vale? Pero sí que una entrada, una derivación de esta atención telefónica y personal, sí que desde luego se está cada vez más apoyando más en sistemas de reconocimiento de voz o otros sistemas similares. Lo importante, yo creo que a lo mejor estamos dejando a un lado, es que esos servicios solo estaban al alcance pues, de un grande, ¿no? De un IBEX 35, empresas de decenas de millones o cientos de millones de euros de facturación. Hoy la puede adquirir una pyme, ¿vale? Y esto yo creo que es muy importante, esto es lo que realmente es disruptivo, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo contact centers, que es donde a lo mejor muchos faros no llegan, de 5, 8, 10, 20 posiciones, que bueno, que efectivamente, que tienen unas cargas de trabajo mucho más limitadas y no necesitan cosas tan sofisticadas. Pero también hay clientes que no de otro producto, que demandan servicios de inteligencia artificial que antes eran impensables. Y claro, con el cloud, Sí. pues casi los contratas por uso, por volumen de registros, Exacto. por volumen de... Entonces, esto es muy disruptivo, esto es importante, ¿no? Y en la parte de seguridad sí quería mencionar, ¿no? Que realmente en el contexto que estamos hoy en día, cualquier La mesa redonda en breve sobre ciberseguridad, sí, está bien que hasta hacer el apunte. todo tiene la seguridad. El hardware, la base de datos, el software, el proveedor de acceso, todo tiene la API de seguridad. Entonces, pues ahí es fundamental, ¿no? Cada fabricante tiene su parte. Nosotros en cripto de voz y tenemos métodos de validación para los usuarios, pues porque al final sí, todavía hay gente que sigue intentando colarse en comunicaciones de voz. Y lo hemos visto, pues eso, call centers que llevan temas de banca, que mandan a la gente a su casa, monta un VPN, monta, bueno, al final un sistema de comunicaciones que lleve ya embebida la seguridad, pues es interesante porque te quita piezas de esa arquitectura, ¿no? Claro, todo eso es crítico. También estaba pensando en cómo tecnologías, no solo como el reconocimiento de voz, sino como la firma de voz, es decir, el reconocimiento de voz como autenticación, no solo como sistema para reconocer pues que un cliente está aceptando un contrato, porque esa es una de las tecnologías que se está usando mucho, ¿no? Es decir, que mediante voz pues tú puedes hacer un contrato, pues todos los hemos hecho seguramente con nuestros proveedores de fibra, ¿no? ¿Acepta usted el contrato? Sí, venga, seguro, o lo que sea. Sí, el hecho de que la inteligencia artificial, incluso con todos los deepfakes y demás que estamos viendo, hasta pues actrices o actores que dan una mejor vida, pues como que reviven gracias a estos deepfakes, a esta inteligencia artificial, pero sí la inteligencia artificial capaz de validar que estamos hablando nosotros, que somos un ser humano y no una inteligencia artificial que quizá un día nos puede llamar por teléfono e intentarnos engañar, ¿no? Sí, es posible. Pero yo creo que cualquiera de vosotros podéis replicar. Sí. No sé, Ricardo, por ejemplo, si tienes una opinión al respecto, porque trabajando en tecnología artificial, quiero decir,
también estarás viendo, y además de una manera real, no lo que nos ven en las series de televisión, cuáles son los peligros que podemos tener en la inteligencia artificial, porque se habla mucho incluso después de cómo una inteligencia artificial pues, puede fingir emoción para ponernos en una situación provechosa, por ejemplo. Sí, bueno, al final es una discusión un poco más filosófica, ¿no? ¿Qué es la emoción? ¿No? No es un algoritmo, al final la estamos fingiendo. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Me parece que es muy relevante, es discusión fundamental. Yo cuando voy a las grandes reuniones que hace IBM, bueno, que hacía antes cuando era la SOM Online también, ¿no? Pero cuando eran en San Francisco y en Las Vegas de inteligencia artificial y cloud y demás, me encanta, siempre me meto en sesiones sobre estos temas. De hecho, me encanta ver cómo la mayoría o una gran parte de las personas nuevas que están contratando son personas que vienen del mundo de la ética y de la filosofía, porque es una discusión O de la muy lingüística, por ejemplo, ¿no? momento de discusión en el que la inteligencia llega a estar por encima de otros. Y claro, ahí ya depende un poco de nuestra visión de los que somos un poco más apocalípticos o más tequis, ¿no? Pues si creemos que, pues eso, si vamos a terminar incluso en un mundo sin trabajo y todo el trabajo no lo van a hacer y demás. Es una discusión interesante, pero eso sí que nos daría para otra mesa redonda, ¿no? Yo a lo mejor lo centraría un poco en cómo el cloud sí que está permitiendo esta innovación abierta. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha dicho del vendor locking y demás, ¿no? O sea, cómo se está consiguiendo esta co-creación. Nosotros, por ejemplo, participamos en un gran proyecto pero que me llama mucho la atención cómo participa competidores, clientes antiguos, pues cómo se crean estos ecosistemas de innovación que habilita el cloud, en cierto modo, para dar a sus clientes. En este caso es el proyecto de Telefónica que llaman Cloud Garden, pero en el que participa Red Hat, IBM, nosotros como proveedor tecnológico, y cómo son capaces de dar de una manera muy sencilla, como decía, creo que era Agustín, y cómo permite llegar incluso a las pymes tecnologías como inteligencia artificial, pero también blockchain, IoT, edge computing, de una manera muchísimo más fácil, ¿no? Al final es la nube la que está permitiendo pues deshacerse de este vendor locking, ¿no? Más allá incluso que lo que podíamos pensar que era el software open source, aunque vosotros trabajáis evidentemente con toda la parte de red código abierto, al final sí que es verdad que el código abierto se ha abierto camino, porque es el estándar. Estamos viendo tecnologías estándar como Kubernetes, todos los estándares que hay en el mundo de la nube, pues que han abierto la posibilidad de que por fin pues las organizaciones pues tengan la capacidad de elegir, ¿no? Dónde van sus cargas, dónde hacen sus inversiones y demás. Ahora quería cambiar un poco de tema porque hemos hablado de lo más bonito de la nube. Vamos a ver un poco, no es tan bonito. ¿Cuáles están siendo todavía esas espinas que tienen las tecnologías cloud? Entre ellas, pues puede ser esta que decíamos de el hecho de tener ese vendor locking atado a un proveedor, un hiperescalar, sino también es la gestión, ¿no? La integración de recursos, la visibilidad de los costes, que es un elemento muy importante, y la orquestación, porque si estamos trabajando con varias nubes, lo que no vamos a querer es tener que trabajar con diferentes interfaces. No sé aquí quién quiere abrir el melón. Xavier, vosotros que estáis haciendo estas migraciones a la nube de infraestructuras críticas, entiendo que ahí el factor económico, yo sé de casos de organizaciones que ahora por la bajada de actividad que han tenido, pues se han planteado decir, bueno, todas estas aplicaciones críticas que estábamos pagando bases de datos on-prem y demás, vamos a pasarlas a la nube y vamos a intentar por lo menos reducir la factura. Pero entiendo que esas organizaciones lo que quieren también es reducir complejidad, no duplicar complejidad. Correcto. De hecho, bueno, en el caso de aplicaciones críticas y haciendo un pequeño inciso, yo creo que se han dado dos casos, ¿no? Uno, el que tú comentas y que va muy relacionado con la gestión de los costes, y es en una situación en la que la empresa necesita buscar cualquier solución a necesidades económicas y de reducción de costes. Se plantea la nube como una opción muy real para sistemas que pueden ser críticos o legacy
y así ahorrar costes de forma directa. La otra situación que nos hemos encontrado, aunque no lleve a este caso, es justo lo contrario, ¿no? Empresas por el hecho de la pandemia han explotado su negocio digital, han hecho que sus aplicaciones críticas tuvieran unas necesidades de capacidad que estando on-premise no se podían medir, y han acelerado el hecho de que esas cargas críticas hayan ido hacia la nube precisamente para poder tener la flexibilidad y la escalabilidad que necesitamos en estos tiempos para dar respuesta al negocio. Pero si vamos a la primera, está claro que una vez que migras a la nube, tanto antes como durante, como sobre todo después, cada vez eres más consciente de cómo realizar esa gestión de los costes, cómo tener control sobre los costes que tienes en tu infraestructura a nivel global. Afortunadamente, yo que con el tiempo han ido saliendo herramientas tanto de tercero como cada proveedor propio ha ido evolucionando las suyas para que cada cliente tenga una idea y una noción de esos costes, tanto ahora como de la posible evolución en el futuro. Y también yo creo que el hecho de que los clientes hayan sido más conscientes ha hecho que cada vez precisamente los clientes inviertan más dinero y más recursos en tener claro cuáles son sus costes y cómo poder optimizarlos, ¿vale? Hasta ahora yo creo que el cambio de modelo, ¿no? Antiguamente todo se realizaba en base a una inversión, amortización a X años, y era una regla de tres bastante directa y un ejercicio, entre comillas, rígido y poco flexible. La flexibilidad que nos ha dado la nube ha obligado a tener que invertir para poder ahorrar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese caso sí que hemos visto un avance muy, muy claro en los clientes, una concienciación cada vez más. En nuestro caso, por ejemplo, desde hace un año abrimos una línea de consultoría que está muy orientada tanto a la iniciación de los clientes en la nube como a la consolidación de estos, y con una línea específica de lo que llamamos FinOps, que es un poco el cómo hacer optimización y gestión en la nube. Y para que te hagas una idea, antes de solo un año ha pasado de 0 a representar un 10% en el volumen de nuestro negocio. Es decir, que se ha mostrado que había un grado de preocupación en cuanto a la gestión de costes y una gestión de costes unificada enorme, con lo cual yo creo que se está en la agenda de cualquier cliente. ¿Qué le dirías a ese otro 90% de clientes que todavía quizá pues dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre que yo renueve mi centro de datos, que hagas inversión en la nube, si al final igual voy a seguir atado a, por ejemplo, el mismo proveedor de bases de datos? Y voy a estar... ¿Qué le dirías? Evidentemente, el que te vayas a una nube puede significar que continúes con tus mismos proveedores de software o no, porque la nube también, si algo te da, y por eso tampoco se utilizó tanto una palabra que ya casi está demasiado usada como la transformación digital. Si algo te permite es poder transformar tu negocio, poder transformar tus aplicaciones, optimizarlas para que éstas se ejecuten en la nube de la forma más óptima, y así, uno, maximizar su rendimiento y la respuesta que puedas dar al negocio, y por otro lado, minimizar los costes gracias a la flexibilidad, escalabilidad, pago por uso y todas estas ventajas que te da la nube, que evidentemente un entorno como los tradicionales entornos on-premise pues no te dan, porque a nivel de escalabilidad y flexibilidad son entornos muy rígidos, y a nivel económico te llevan a una inversión que ahí tienes anclada y que te obligan a usarla, mientras que el otro modelo no. Y por otro lado, evidentemente, te daban esa flexibilidad también, como te decía, para cuando necesitas crecer, poder hacerlo rápido, y en las mejores opciones crecer rápido y tus costes crecen a medida que tu negocio crece, y en situaciones como la que hemos vivido este año, que realmente ha afectado a mucha gente, de inmediato poder reducir tus costes y reducir también, por tanto, tu capacidad, ¿no? Pero bueno, eso independientemente de que el cliente pueda decidir mantener la tecnología o no. Sí, se ha visto más que nunca que dimensionar la infraestructura para el pico en un on-prem, pues claro, pues puede funcionar, pero es carísimo, evidentemente, porque la ventaja que tienes con la nube es que cuando no tienes esos picos de actividad, pues estás pagando una factura mucho más pequeña. Mira, estamos llegando, pues digamos, ya a la recta final de nuestro debate, y a mí siempre me gusta cuando tengo una reunión, gente como vosotros que conocéis la situación de las organizaciones y de la tecnología, que nos comentéis un poco lo que habéis visto en estos últimos meses, que han sido quizá esos errores en los que no deberían haber caído las organizaciones, yo qué sé, pues a la hora de reaccionar o de rehacer su infraestructura o de adaptarla, y quizá
también cuál es el gran acierto que habéis visto de un cliente, en el que hayáis hecho un proyecto, en el que hayáis visto pues cómo ha mejorado mucho su situación. No sé quién quiere empezar en este caso. Quizá pues podemos empezar en el orden que hemos empezado, que podemos empezar por Adrián. Estupendo, sí. Pues este aspecto, este punto como cierre es perfecto porque viene un poco a resumir todos los puntos anteriores, ¿no? A mí personalmente no me gusta hablar de errores en el mundo tecnológico, Sí. obviamente los hay, no lo vamos a ocultar, pero sí que es desde un punto de vista de no mejores y peores experiencias, digamos, de esa manera, ¿no? Sí. Pongámoslo desde ese prisma. Hay que tener en cuenta, y recojo el guante y vuelvo otra vez a este punto de que ha dicho antes Agustín, hay que tener en cuenta las circunstancias del mercado donde estamos, ¿no? La parte de las pymes, ¿no? Una de las mejores cosas que han pasado dentro del mundo del cloud es que se ha convertido en algo que es completamente accesible desde el punto de vista de coste y desde el punto de vista tecnológico a estas empresas. Y esta elasticidad, flexibilidad, escalabilidad y demás, prácticamente de los top providers de cloud del mundo pueden hacer perfectamente manejo de este tipo de cargas. Ha habido algunos casos de algunas empresas que nos ha sorprendido por su nombre, que no han sido capaces de atender, por ejemplo, en el lado europeo, la provisión de ciertos recursos durante un tiempo determinado, pero como norma general siempre existe esa posibilidad. Volviendo al tema de los errores y de los aciertos, yo ya digo, creo honestamente y desde mi punto de vista, yo he visto muchos más aciertos que errores y los errores no han sido tan graves como para decirse o ponerse las manos a la cabeza, ¿no? Y obviamente los errores creo que eran previos, ¿no? Quizá a lo mejor no sobreestimar, sino el pensar que la nube en un momento determinado, porque mi core de actividad no era IT, no era necesario, y darse cuenta en un momento determinado, y con esas prisas que comentábamos antes, el tener que ir a la nube sin poder hacer una estimación adecuada, pero creo que el cloud era lo suficientemente maduro para encontrar empresas como hemos comentado antes, ¿no? Como Link, que otras empresas que pueden hacerte un estudio, una migración en tiempo récord, ¿no? Ponerte en la nube enseguida y minimizar el posible impacto, digamos, negativo, y esto lo quiero entrecomillar, a lo mejor el sobrecoste inicial, pero ya digo, es algo que creo que es tan mínimo que casi no merece la pena ser mencionado. Obviamente hay algunas tecnologías antiguas, hablamos del on-prem, del legacy, la reticencia a mover cargas críticas en algunos aspectos, pero ahí hay un bloqueo tecnológico, ¿no? Que requiere una transformación, una refactorización de ciertas soluciones, que es un ejercicio que se tiene que hacer con tiempo, ¿no? Respetar los tiempos y el timing de los clientes, eso para mí es esencial, que no nos entren las prisas por una situación determinada u otra, que se haga un estudio y se repose o se dialogue con estos integradores, con estos especialistas en software, especialistas en seguridad, en almacenamiento, todos los que estamos aquí sentados, que todos, como decía antes, tenemos algo que aportar. Pero ya digo que no pondría en la palestra, digamos, algún error tan negativo o tan positivo desde el punto de vista de destacar un cliente o un caso determinado. Sí, iba a decir que vamos a decir que los que quizás se han equivocado son los que no han acudido a compañías de servicios en la nube o a rehacer sus infraestructuras con servicios en la nube, o que no han acudido a empresas como vosotros para ayudarles en estas transformaciones, ¿no? Como se suele decir, hacer los deberes, ¿no? Los deberes. Exacto. Yo creo que la mayoría se han visto obligados a hacerlos. Agustín, ¿tú qué opinas de esto? Yo lo resumo en dos capítulos muy sencillos, y es el gran acierto, lo voy a poner en el lado de los consumidores, de los clientes finales, sobre todo la pyme, la pequeña y mediana empresa, que por fuerza ha adquirido cultura de cómo pruebo, qué busco para, pues ya que voy a adquirir algo nuevo que primero me salva la vida, que ya sea la aplicación o el servicio o la tecnología definitiva. También los que han sobrevivido es porque han hecho el cambio esencial, que es el cultural y el de procesos, ¿no? Al final dice, sí, no quiero mandar a la gente a casa porque no los puedo vigilar. Coño, pues monta un proceso para medir eficiencia, para saber cuáles son tus objetivos, y luego el milagro de, aunque no quiero usar las palabras estas, de la transformación, porque con herramientas muy sencillas, muchas veces servicios software as a service, pues te has dotado de herramientas para hacer todo esto. O sea que yo le doy el premio al tejido de pyme
porque nosotros hemos vivido una visita masiva, ¿no? Y le pongo un poco el error en general al fabricante, sobre todo al fabricante que venía sobre todo del on-premise o que partía on-premise y cloud en su portfolio, porque han mantenido cierto nivel de perversión para no dejar de perder el negocio del on-premise, pero claro, a la gente no le queda más remedio que pasar a cloud, muchos de ellos. Y se han visto situaciones, sobre todo, no tanto en la pyme, como en la mediana y en la gran empresa, que me han dicho, oye, yo tengo una plataforma de telefonía o un call center, tal. Bueno, sí, pues no te queda más remedio, macho. Tienes que pagar las dos cosas, el on-premise y ahora el cloud, para hacer la transición. Nosotros lo vemos, tenemos un servicio de SIP-Trunk para que la gente que no quiera usar nuestra centralita software as a service porque acaban de comprar algo on-premise, pues lo puedan conectar a nuestra voz IP y añadir algunos servicios de valor, pues yo que sé, sistemas antifraude, encriptado, que no les pueda llamar fuera de horas a destinos internacionales y lo vemos, ¿no? Que nos vienen clientes diciendo, mira, me voy a pasar a ti porque yo vengo de un gran fabricante de infraestructura de telecomunicaciones y resulta que me quiere hacer pagar dos veces, ¿no? Pues bueno, ahí es donde le tenemos que poner un poco a esta, sí, ahí habría que poner esta rigidez. Habría que ponerle un cerillo a algún fabricante que no ha querido, ni a pesar de tener que ayudar a las empresas y al tejido empresarial, pues que se ha enrocado en su modelo pues para aprovecharse de la situación. Modelo habitual de negocio. Sí, me hace gracia porque has mencionado las empresas que hablan de que no te gusta hablar de la transformación. A mí lo que me hace gracia es cuando una compañía dice, no, si nosotros ya nos hemos transformado. Es decir, como si transformarse fuera una cosa que haces en un periodo de 6 meses y luego ya ahí se acabó. Pedro, venga, estamos ya llegando al final del debate. La verdad es que yo estaría un buen rato más escuchándos. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu conclusión sobre estas tecnologías en la nube o cómo crees que deben abordar las organizaciones también utilizando dispositivos como los vuestros? Claro. Sí, pues fíjate lo que decía nuestro compañero hace un momento. Nosotros sacamos QTS Cloud a finales de 2020, ¿no? Porque al final ya ves que todo tiene que ir migrando poco a poco a la gran nube, ¿no? Que tenemos. Yo creo que todos hemos hecho los deberes, que todo, lo importante es que todos hemos aprendido con todo esto, hemos aprendido rápido, nos hemos documentado y hemos querido evolucionar y estar ahí, ¿no? Si es verdad que cada uno en su línea se ha desplazado a esa evolución, pues como decía, las pymes que han pasado a hacer una VPN con teletrabajo y las empresas más grandes han pasado a programar por objetos directamente en la nube, a servicios críticos y demás, que todo el mundo se ha ido moviendo. Y el que no se ha movido, pues evidentemente, pues muy posiblemente ha tenido grandes pérdidas en esto porque era o te movías o te actualizabas o te transformabas en esto o pues sí, evidentemente te ibas a quedar parado y el negocio al final no iba a evolucionar, ¿no? Una de las cosas que ha evolucionado muchísimo es... ¿Sí? Sí, no, decía que ha sido, con lo que hemos vivido estos meses, ha sido transformarse o morir, casi a yo, ¿no? Para las organizaciones. Efectivamente, sí, lo que estaba, claro, es que ese es el punto clave y creo que el 90 y muchísimo % pues ha aprendido, se ha documentado y ha querido, ¿no?, evolucionar. A nivel de pyme, la SD-WAN, la VPN en malla, ha evolucionado enormemente, es decir, que tú tengas en tu casa un dispositivo en diferentes sedes con que simplemente te conectes a él, pues ya tengas conexión con absolutamente todos los servidores, me da igual que estén en Italia, en Taipei, en Alemania, donde estén, que no tienes que hacer nada más ni autenticarte. Creo que eso ha sido una de las grandes evoluciones que QNAP ha puesto sobre la mesa también con el router Quora, pero que se ha ido aprendiendo. Lo importante de todo esto es que todos hemos aprendido, sí. ¿No? Yo me quedaría ahí, ¿no?, con el aprendizaje. Sí, aprender y adaptarse, ¿no? Es otra de las máximas que tienen sobre esta transformación digital. Ricardo, vamos fatal de tiempo. Tus conclusiones, ¿qué dirías tú? Bueno, pues yo en equivocaciones que hemos visto o hemos cometido, yo la primera que diría es ignorar la tendencia, ¿no? Porque hay algunos pues que a veces tienes la tentación de dejar que inventen otros, ¿no? Y está claro que esto va demasiado rápido y si te quedas atrás respecto a la competencia, pues estás muerto. Y muy relacionado con eso también, y lo ha dicho un poco Pedro, ¿no? Esto de que se han formado
Los que han cometido un gran error, para mí, son algunos que también han visto como la parte fácil del cloud de decir, no, que voy a subcontratar esto y yo me olvido, ¿no? Yo creo que hay una parte fundamental que es entender lo que es el cloud, entender la innovación que te puede, todo el valor que te puede generar, entender cuál es el propósito, ¿no? ¿Por qué me estoy yendo a la nube? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué voy a llevar? Si voy a llevar cargas críticas, si voy a llevar mi parte más startup, más de innovación. Elegir las dimensiones fundamentales, tecnología, migración de cargas, DevOps, operación, gestión, seguridad, que hemos hablado mucho, gobierno, todas ellas entender bien los objetivos y entre los aciertos o mayores aciertos que yo he visto, y va a ser un poco paradoja, pero para mí es equivocarte. La nube te permite empezar pequeño, te permite escalabilidad, te permite una serie de cosas que está muy bien aprender, observar, ver lo que hacen los demás, pero también hay que hacer pruebas. Ahí nosotros, creo que la nube es muchas cosas y entre ellas también es metodología. Hay una serie de metodologías como el Garas, en el sentido de trabajar como una startup que te va a permitir, si te equivocas, equivocarte pronto y equivocarte barato. Y en lo que tiene que ver con la tecnología, obviamente para nosotros, pues elegir una buena plataforma de contenedores creo que es fundamental para triunfar en la nube. Desde luego, si te vas a equivocar, que sea barato, porque los tiempos como para equivocarse cada que una de las cosas que hemos aprendido con la agilidad, y una de las cosas que me viene a la cabeza ahora según te escucho, es que lo que sí que ha hecho también estos meses es poner muy en valor el protagonismo de los CIOs. Es decir, ya el CIO no es solamente ese tío de sistemas que te dice que no a todo, que no se puede, sino que tiene que ser realmente el motor de la organización. Venga, me quedas tú, Xavier. Cuéntanos un poco qué es lo menos positivo que has visto estos meses y eso que es tan interesante que merece la pena compartirse, y un poco cuál es tu conclusión de lo que viene en un futuro que tiene que ver con las tecnologías de nube, bueno, y esta transformación digital que forma parte también de lo mismo, ¿no? Sí, yo creo, y coincidiendo mucho con las opiniones que hemos escuchado hasta ahora, que creo que coincido con prácticamente todas. Por un lado, parte negativa que hemos visto derivada de este tiempo ha sido que creo que los proyectos, tanto de migración a la nube como de transformación, como de adopción de la nube, deben ir enmarcados en una estrategia más global de transformación de la compañía, de los procesos, del negocio, y desafortunadamente las prisas a veces llevan a hacer antes el proyecto que la estrategia, y creo que esto, después de esto, haciendo análisis, pues creo que muchas empresas han llegado a esa conclusión y han sido conscientes de que antes de realizar la migración, como decíamos, pues tener una estrategia muy clara. De acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, creo que también, por poner los errores en positivo, creo que se ha visto que, aparte de que la nube nos permite fallar rápido para poder encontrar los aciertos, porque solo encontraremos los aciertos a través de ver qué es lo que no funciona y qué es los fallos, también la nube nos ha enseñado que nos ha preparado para otra cosa, ¿no? Y es para el escenario, como decían, nosotros trabajamos mucho con Amazon Web Services, el CTO de Amazon Web Services decía que tenemos que estar preparados para que el everything fails all the time, ¿no? Que todo falla todo el tiempo. Yo creo que la nube nos ha enseñado que podemos tener arquitecturas, tener aplicaciones que estén diseñadas para que todo el tiempo y a la vez el negocio no se vea resentido, los clientes y los usuarios puedan seguir permitiendo el tener acceso y disfrutar de estas aplicaciones, y esto ha sido una de las ventajas de la nube. Y por último, y por no olvidarnos de los que estamos aquí hoy, creo que uno de los grandes aciertos también que hay que tener en cuenta es el elegir los proveedores adecuados y con conocimiento en cada una de las áreas, ¿no? Las migraciones a cloud, como hemos visto, tienen numerosos temas y numerosas especializaciones: la seguridad, la inteligencia artificial, las nube híbrida, la orquestación, la automatización. Creo que en cada caso se debe saber escoger cuál es el partner adecuado para poder llevar a cabo esa parte dentro de tu estrategia de transformación digital. Y es importante elegir a los socios adecuados para este viaje de transformación. Hemos llegado al final, os agradezco muchísimo vuestra presencia. Yo me quedaría en la cabeza con cosas como la estrategia, es decir, vamos a tener que pensar las cosas en un futuro, vamos a saber que tenemos que estar preparados para lo que viene, ya no vale a hacerse el remolón, porque ya sabemos que las circunstancias pueden.
de un día para otro, pero sí las tecnologías en la nube y la tecnología empresarial en general es cada vez más fácil de implementar y sobre todo está más madura para incorporar a las acciones con inteligencia, con esta funcionalidad de la que se saca partido ya de una manera mucho más rápida y más real. Os doy las gracias, Adrián, gracias, Agustín, gracias, Pedro, gracias, Ricardo, y gracias, Saber, por esta interesantísima mesa redonda. Y bueno, te devuelvo la conexión, Mónica, porque seguimos con el evento. Tenemos presentaciones muy interesantes y otras mesas redondas en la que esperamos que haya contenidos también muy interesantes, por supuesto, como ha sido esta mesa redonda. Muchas gracias a todos. Muy interesante, sin duda. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los participantes de esta mesa redonda por esta fantástica conversación que hemos presenciado aquí en este Silicon Cloud Day. Muchas conclusiones sobre las que seguir reflexionando.